Popol Vuh. Capítulo 35. La ciudadela de Chi Ismachi. Les costó mucho tiempo a nuestros abuelos y a nuestros padres encontrar una nueva ciudadela, pero finalmente llegaron a una nueva. Se establecieron sobre la montaña llamada Chi Ismachi, que significa en el lugar de las barbas. Allá, Conaché gobernó cuando Belejeb-Kej era Kalela-Jau. En Chi Ismachi construyeron edificios de cal y canto durante la cuarta generación de señores, cuando Cotujá e Iztayul gobernaron como Ajpop y Ajpop-Camjá respectivamente. Existían 3 casas reales en Chi Ismachi: una casa real de los Kawek, una casa real de los Nijaib y una casa real de Ajauquiché. Todavía no existían las 24 casas reales. En Chi Ismachi vivían en unidad sin pleitos ni dificultades. No había envidia. Un día empezaron a reforzar las fortificaciones de Chi Ismachi. Esto era solamente para mostrar la señal de su gloria y su grandeza. Cuando vieron esto, los Silocab planearon tener un señor aliado. Ellos querían enseñar a Iztayul a cometer un crimen en contra de Cotujá, pero este intento fracasó. Luego, los Silocab atacaron la ciudadela de Chi Ismachi. Ellos deseaban la desaparición de los quiché. Sin embargo, fueron los Silocab quienes fueron capturados y asesinados. Fueron muy pocos los que se salvaron. Otros de los Silocab fueron esclavizados y sacrificados. De ahí comenzaron los sacrificios ante los dioses. Así comenzó a ser grande el poder de los señores quiché, y aumentó la adoración de las deidades por todos los pueblos que se llenaron de espanto. En Chi Ismachi solamente vivían las 3 ramas de la familia: los Kawek, los Nijaib y los Ajauquiché. Cuando llegaron a pedir a sus hijas en matrimonio, comenzaron los banquetes. Esta es nuestra muestra de nuestro consentimiento para que sean esposas y esposos. De esta manera, agradecemos por la señal y por nuestra descendencia. Entonces, los quiché permanecieron en Chi Ismachi por mucho tiempo y prosperaron.